Me llamo Sarah Thompson y tengo 83 años. Era un martes por la tarde, un día tranquilo en Harmony Creek. Estaba en la cocina, cortando manzanas para un pastel, cuando un dolor agudo me atravesó el pecho. Era un dolor diferente a cualquier otro que hubiera sentido antes, no eran los dolores típicos de la vejez ni el de la jardinería. Este dolor era diferente. Era como un cuchillo caliente retorciéndose dentro de mí, repentino e implacable. Me aferré a la encimera, con los nudillos blancos, intentando respirar a través de ella, pero cuanto más lo intentaba, más sentía que mi cuerpo ya no era mío. Poco a poco, fui tropezando hasta la sala, con las piernas temblando mientras el dolor se extendía. Quise llamar a Mary, mi hija, a solo 10 minutos en coche, pero mi voz era un susurro, casi un susurro de caballo. Mary, lo intenté de nuevo, más fuerte, pero era como gritarle a la nada. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pie. Me hundí en la silla, con las manos temblorosas, la impotencia me abrumaba. ¿Es este el final?, pensé. ¿Así termina? Mi corazón latía con fuerza, pero sentía un peso en el cuerpo, traicionándome. No sabía qué estaba pasando, pero sabía que no estaba bien. Algo más grande se avecinaba, algo que no podía explicar. No sé cuánto tiempo estuve allí sentada, agarrada al sofá, con todo el cuerpo dolorido. Pero entonces algo cambió. Mi acogedora sala de estar, con sus cortinas florales descoloridas y el viejo sillón de Robert, empezó a desteñir. Parpadeé con fuerza, pensando que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Pero la cosa solo se volvió más extraña. Entonces llegó la luz. Sentí que se me cortaba la respiración, no por el dolor, sino por la extraña sensación de estar desenredado. El tiempo pareció detenerse. El tic-tac del reloj se apagó. No sabía si estaba sentado, de pie o flotando. Mi cuerpo ya no se sentía pesado, solo atrapado en un punto intermedio, no del todo aquí, no del todo desaparecido. Mientras esa luz me rodeaba, oí algo. Fuera lo que fuese que estaba sucediendo, me atraía hacia algo más grande que yo. No sé cómo llegué del sofá a la cama, pero allí estaba, mi cuerpo estaba allí. No estaba. El dolor en mi pecho se desvaneció. La luz de la sala era más intensa ahora. No podía apartar la mirada, y entonces, bajo esa luz, lo vi. Una figura radiante, pero familiar, caminaba hacia mí. Me quedé sin aliento. No porque respirara, sino porque era Jesús. Él dijo: Sara, te conozco. Estás aquí para traer estas palabras a mi pueblo, para prepararlo para el próximo mes de julio. Antes de que pudiera decir nada más, la luz empezó a moverse. Jesús extendió la mano y el aire a mi alrededor se movió como una cortina que se descorre. De repente, estaba contemplando el mundo, no un mapa ni un globo terráqueo, sino la realidad, viva y girando ante mis ojos. Era enorme, brillante, pero fracturado como un espejo agrietado que refleja la luz. Mi corazón se aceleró al ver la escena de cerca. Vi naciones destrozadas por la guerra, humo saliendo de ciudades de las que nunca había oído hablar, familias apiñadas por el miedo, gente peleándose por migajas de pan, sus rostros demacrados, sus ojos hundidos. Sus gritos y alaridos me desgarraron, resonando en mi pecho como un tambor. Vi más, demasiado. Edificios se derrumbaban bajo las bombas. Calles inundadas de agua fangosa, arrasando casas como si nada. Niños enfermos yacían en camas improvisadas, sus padres lloraban, desamparados. Y entonces vi la cultura. Me rompió el corazón. Carteles publicitarios que proyectaban mentiras. Gente persiguiendo promesas vacías, dándole la espalda a Dios. El ateísmo se extendió como la pólvora. Las iglesias estaban vacías. La verdad se nos escapaba entre las manos. Quise apartar la mirada, pero no pude. Este era nuestro mundo,
crudo y sangrante, y Jesús me mostraba cada herida. Miré a Jesús, y su rostro me destrozó. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora reflejaban una tristeza más profunda de lo que podía comprender. No era ira, ni juicio, solo dolor. Como un padre viendo a sus hijos destrozarse. Sus labios no se movieron, pero sentí su dolor por su creación. Lloró no por sí mismo, sino por nosotros, sus hijos perdidos. Una culpa que no era solo mía, sino nuestra, se instaló en mi alma. ¿Por qué nos hacemos esto? ¿Por qué lo alejamos, buscando cosas que nos dejan vacíos? Quería caer a sus pies, suplicar perdón por cada vez que había ignorado la realidad, eligiendo la comodidad en lugar de la compasión. Su dolor era tan puro, tan inmerecido, que me hizo ver cuánto nos habíamos desviado. Y, sin embargo, incluso en su dolor, había amor, un amor que se negaba a renunciar a nosotros. Allí de pie, vi mi vida pasar rápidamente ante mí, no grandes momentos, sino pequeños, criticar a Robert por nada, pasar por alto a un vecino necesitado, guardar rencor en lugar de ofrecerle compasión. No había amado lo suficiente, no había perdonado lo suficiente. Había estado tan absorta en mi pequeño mundo que me perdí lo que Dios me pedía. Las lágrimas brotaron, no de miedo, sino de un profundo y purificador arrepentimiento. Susurré, lo siento, con la voz temblorosa. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. Por primera vez, comprendí de verdad lo que significaba su sacrificio. Él tomó mis fracasos, nuestros fracasos, y nos amó de todos modos. Esa verdad me invadió, purificándome, humilde, pero con ella me abrasaba una pregunta: ¿qué me pedirá ahora? La visión de las guerras del mundo, su desmoronamiento, sus clamores de paz ardían en mis ojos como fuego grabado en mi alma. Abrumado y conmovido, me costaba procesar lo que había visto. Fue entonces cuando Jesús me tomó la mano. Su toque no solo fue cálido, sino que me afianzó, me atrapó en la paz en medio de la tormenta. Entonces, la luz que nos rodeaba empezó a cambiar. Lo que había visto, el mundo destrozado y sangrante, se disolvió como la niebla matutina bajo la luz del sol. En un instante, me elevé por encima del suelo, suspendido en una revelación. En el siguiente, me encontré en un lugar sorprendentemente común, un supermercado. El supermercado a las afueras de Harmony Creek, al que había ido cientos de veces, era exactamente como lo recordaba. Suelos de linóleo, el zumbido frío de los refrigeradores, hileras de luces fluorescentes que se extendían por el techo. Pero esta vez, el ambiente era diferente. Denso. No se trataba de la charla habitual de familias ni del suave tintineo de la música de fondo, era silencio. Hueco e inquietante, como la quietud antes de que algo se rompa. Sentí un hormigueo en la piel al mirar los pasillos. Se extendían como túneles hacia una verdad más oscura. E incluso desde donde estaba, supe que algo iba terriblemente mal. Me volví hacia Jesús, buscando respuestas que no estaba preparada para oír. Él me habló con dulzura, pero con autoridad: Sara, mira. Seguí su mirada hacia los estantes y se me cayó el alma a los pies. Vacía, total y devastadoramente vacía. Ni cajas de cereales, ni pan, ni cartones de leche ni tarrinas de mantequilla. Las neveras zumbaban, pero no contenían nada. Ni un solo paquete de pollo, ni una loncha de queso. La sección de frutas y verduras, antes repleta de manzanas, lechugas, plátanos y zanahorias, ahora parecía abandonada, solo unas pocas hojas marchitas esparcidas por el linóleo como confeti de un funeral. La sección de lácteos estaba silenciosa y vacía, sin siquiera una jarra de leche. No podía respirar. Mis ojos se escudriñaban frenéticamente, esperando un error, cualquier cosa que indicara que esto era solo una pesadilla. Pero la verdad me oprimía como el hielo: esto no era ficción. Era una profecía. Entonces los vi. Decenas de personas, mis vecinos, amigos de la iglesia, incluso el dependiente que me cobraba la compra.
A otros no los reconocí, pero todos parecían de Harmony Creek. Todos deambulaban por la tienda con un carrito vacío, con el rostro pálido, tensos, desolados por el miedo. Un hombre con camisa de franela empujó a una mujer que sostenía a un niño pequeño que lloraba, ambos buscaban la misma lata de frijoles, la última del estante. No estaban violentos, solo desesperados, con la mirada perdida, como si su supervivencia dependiera de ello. Un señor mayor agarraba una bolsa de arroz como si fuera oro, con los nudillos blancos y los hombros tensos. Una joven madre estaba paralizada en el pasillo de bebés, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No era una compra fallida, sino un colapso. El desmoronamiento inquietante de todo lo que una vez dimos por sentado. Sentí el hambre, no solo en el aire, sino en mi pecho, como si el vacío de los estantes me desangrara el alma. Quería correr hacia ellos, ayudarlos, llenar sus carritos con comida de la nada. Pero estaba paralizado. Mis ojos se volvieron hacia Jesús, implorando respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué este lugar? ¿Por qué ahora? Me miró con compasión, pero su voz llevaba el peso de una verdad que no se podía suavizar. Prepárense, dijo. Y díganles que se preparen. Ya viene Julio. Lo uso para derribar sistemas oscuros, para romper los muros de mentiras y poder que estrangulan a mis hijos. Tragué saliva con fuerza, con la garganta apretada. Un instrumento. Trump, el hombre cuyo nombre provocaba peleas en las cenas familiares. Pero mientras Jesús hablaba, lo vi, el caos que desató no era solo ruido. Era un temblor, un agrietamiento de cimientos que habían permanecido en pie demasiado tiempo, ocultando cosas que Dios quería que se expusieran. Él es la perturbación que permito, dijo Jesús con voz firme, para sacar a la luz lo que está oculto. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino con una extraña claridad. Pensé en las noticias, en las interminables discusiones, en cómo la gente tomaba partido. Pero aquí, en la presencia de Dios, no se trataba de bandos. Se trataba de propósito. Trump no era el héroe ni el villano, era una herramienta, imperfecto, pero elegido para hacer lo que solo él podía hacer. Y entonces, justo cuando empezaba a comprenderlo, Jesús se giró y me miró fijamente. Hay más, Esther. La ventana empezó a moverse de nuevo, atrayéndome hacia algo nuevo, algo que me aceleró el pulso de anticipación. La ventana divina se arremolinaba como una tormenta que cobraba fuerza y luego se despejó. Allí estaba Elon Musk, solo en una encrucijada que no era de tierra ni piedra, sino de algo más profundo, eterno. Dos caminos se extendían ante él, vívidos y desolados. El primero resplandecía con luz, no con el resplandor sagrado de Dios, sino con un deslumbrante destello eléctrico de tecnología. Latía con promesas, cohetes surcando los cielos, ciudades en Marte, máquinas capaces de pensar como los hombres. Era impresionante, un camino de descubrimiento que parecía extenderse hasta las mismas estrellas, impulsando a la humanidad hacia un futuro que apenas podía comprender. El otro camino me heló la sangre. No era un camino, sino un vacío, un agujero negro que se tragaba la luz y la esperanza. Silencioso. Frío. Irradiaba una muerte que me estremecía el espíritu. Sentía su atracción como si pudiera arrastrarlo todo, sueños, verdades, incluso almas, a sus profundidades. Elon estaba allí, con el rostro de una atención que no esperaba. No era la figura segura de sí misma de las noticias, llena de ideas audaces y tweets mordaces. No, parecía perdido. Su mirada se movía de un lado a otro, con los hombros tensos, como si supiera el peso de su siguiente paso pero no pudiera decidir dónde poner el pie. Quise advertirle pero mi voz se quedó atrapada en mi pecho. La presencia de Jesús me tranquilizó. Su voz rompió el silencio, firme pero contundente. Él es un Ciro para esta generación, como Ciro, quien liberó a mi pueblo de Babilonia. Este hombre tiene el potencial de abrir nuevas eras para la humanidad. Parpadeé, intentando procesarlo.
Ciro, el antiguo rey elegido por Dios a pesar de no conocerlo. Mi mente daba vueltas, imaginando las ideas descabelladas de Elon, viajes espaciales, chips neuronales, IA. ¿Sería eso parte del plan de Dios? Pero antes de que pudiera preguntar, Jesús continuó, con un tono cada vez más pesado. Este es el problema, Esther. Hizo una pausa, y el aire se calmó. Mi iglesia no está orando por él. Están demasiado ocupados juzgándolo, condenando sus ideas diferentes, su vena rebelde. Las palabras me dolieron, agudas y certeras. Pensé en la gente de mi pueblo, que se apresuraba a descartar a Elon como un multimillonario excéntrico, demasiado extraño para ser parte de la obra de Dios. Había oído los susurros en la iglesia, las miradas de reojo cuando se mencionaba su nombre. La voz de Jesús se volvió más firme, con un tinte de arrepentimiento. Ven sus defectos, sus preguntas, pero no su propósito. Lo critican en lugar de orar por él. Me dolía el corazón. ¿Cuántas veces había juzgado a alguien sin orar por él? Sentía el peso de su decepción, no solo en la iglesia, sino también en mí. Elon se encontraba en esa encrucijada, ajeno a la batalla espiritual que se libraba a su alrededor. Jesús se volvió hacia mí con una mirada penetrante. Esther, necesita oración para elegir bien. Sin ella, ese camino oscuro se agudiza. Entonces la ventana pulsó y sus bordes temblaron como si estuvieran a punto de revelar algo aún más urgente, algo que uniría todo esto. La visión cambió. Elon estaba ahora rodeado de pantallas, planos y máquinas que vibraban con vida. Los cohetes se alzaban al fondo, su metal brillando bajo las luces, mientras secuencias de código danzaban en los monitores. Construía, empujaba, alcanzaba las estrellas. Fue hipnótico, su magnitud, como ver a un hombre intentando atrapar el cosmos con un lazo. Pero entonces lo vi, una onda en el aire, invisible para él, pero deslumbrante para mí. Una puerta espiritual se abría, sus bordes brillaban tenuemente, no con la luz de Dios, sino con algo inestable. Elon no lo hacía a propósito, simplemente perseguía sus sueños, colonias espaciales, redes globales, máquinas más inteligentes que los humanos. Sin embargo, cada paso que daba, cada invento que creaba, ampliaba esa puerta. Era una puerta de conexión, una red de ideas e información que conectaba al mundo más rápido que nunca. Mi corazón se aceleró, no de asombro, sino de un miedo insidioso. Esto no era solo ciencia, era poder, un poder que ni siquiera se daba cuenta de que estaba desatando. No podía ver el peso espiritual, las fuerzas invisibles que se agitaban tras esa puerta. La presencia de Jesús me tranquilizó de nuevo. Su voz era baja y grave. Esther, mira cómo se difunden sus ideas. La ventana se expandió, mostrándome ondas de luz, sus tecnologías, sus redes extendiéndose por todo el mundo, conectando ciudades, hogares e incluso corazones. Era hermoso, como un tapiz del progreso humano, satélites emitiendo señales, inteligencia artificial respondiendo preguntas, personas conectándose de maneras que mi generación jamás habría soñado. Podría ser bueno, dijo Jesús, un instrumento para el conocimiento, para la unidad. Pero entonces la visión se oscureció. Esas mismas líneas cargaban sombras, mentiras que se extendían como la pólvora, ideas que distorsionaban la verdad y un ansia de control inhumana. El tono de Jesús era una advertencia cargada. Mi iglesia solo ve la superficie, sus proyectos, sus tweets, pero pasa por alto el panorama general, las puertas espirituales que su obra está abriendo. Se me encogió el estómago. Pensé en la gente de Georgia discutiendo por los titulares, ciegos a la batalla más profunda. La iglesia no oraba, no buscaba la sabiduría de Dios para este momento. Estaban distraídos, enfrascados en debates mientras estas puertas se abrían de par en par. Jesús continuó, no se trata solo de él, Esther. Se trata de lo que fluye por estas puertas, sea bueno o malo. Sin oración, sin discernimiento, el enemigo usará lo que construye.
Un escalofrío me recorrió. La visión persistía, esas líneas brillantes ahora teñidas de incertidumbre. ¿Podría esta red tecnológica elevar a la humanidad o atarla? No lo sabía, pero el peso me oprimía. Entonces, justo cuando la ventana comenzaba a moverse de nuevo, la voz de Jesús se agudizó. Mira más de cerca, Esther. Hay más en juego de lo que crees. Mi pulso se aceleró, sentí que algo más grande estaba a punto de ocurrir, algo que uniría estas visiones de una manera para la que no estaba preparado. La ventana divina volvió a latir, y la visión se expandió hasta convertirse en algo impresionante, un mapa del mundo, pero distinto a cualquiera que hubiera visto en Georgia. No se trataba solo de continentes y océanos. Estaba vivo, tejido con hilos de luz y sombra que entrecruzaban el globo como una telaraña. Cada hilo vibraba con energía, conectando personas, lugares y poderes de maneras que me mareaban. Me acerqué más, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando asimilarlo todo. Era como contemplar el plan de Dios para el mundo. Cada detalle, nítido y urgente. 3 puntos brillaban con más intensidad que los demás, atrayendo mi mirada como imanes. Primero, la IA, un enorme centro palpitante, con una luz a la vez brillante e inestable. Luego, Israel, brillando con un resplandor sagrado, un faro de peso espiritual, y, por último, el sistema financiero global, un río de energía que fluía rápido y ancho, reluciente de promesas, pero que ocultaba focos de opresión como sombras bajo la superficie. No eran solo lugares o ideas, eran pilares que sostenían el destino del mundo. Y sobre todo ello se cernía una neblina eléctrica y brumosa, una guerra espiritual, invisible para la mayoría, pero que crepitaba con intensidad. Me quedé paralizado, con la respiración entrecortada y las manos temblorosas. Este no era un mapa cualquiera. Era un tapiz del destino, que mostraba cómo cada decisión, cada invención, cada plegaria moldea el mundo. Quería llorar, gritar, huir del peso de todo. Pero algo me detuvo. Ese fuego, esa nueva energía seguía ahí, impulsándome hacia adelante. Ya no era la misma Sara que cortaba manzanas en la cocina. Era alguien con un propósito, alguien que había visto la verdad y no podía olvidarla. Respiré con calma y susurré, de acuerdo, Señor, lo haré. ¿Pero por dónde empezar? La respuesta llegó enseguida, mi familia. Necesitaban saberlo primero. Pasé las piernas por el borde de la cama, me crujían las articulaciones, pero mi determinación era más fuerte que nunca. Mi voz era débil y áspera, pero grité, Mary. Me tomó varios intentos antes de oír pasos, sus pasos rápidos y preocupados acercándose por el pasillo. Cuando apareció en la puerta, su rostro reflejaba preocupación y sus ojos estaban abiertos. Mamá, ¿estás bien? Te ves pálida. Palmeé la cama a mi lado, con las manos aún temblorosas. Siéntate. Cariño, necesito decirte algo. Se me quebró la voz, pero seguí adelante, cada palabra estaba cargada con la verdad que acababa de ver. Le hablé de la luz, de Jesús, del supermercado vacío y su advertencia. Mis palabras salieron atropelladas, crudas y confusas, con miedo y esperanza entrelazados. Él dijo, tenemos que prepararnos. Mary, algo está por venir. Este julio será diferente. Sus ojos buscaron los míos, como si estuviera decidiendo si me había vuelto loco. Pero seguí adelante, mi corazón estaba al descubierto, porque esto no era solo una historia, era una llamada. Necesitaba que me creyera, que sintiera la urgencia. Entonces algo cambió en su rostro. Me tomó la mano, y supe que me escuchaba. Mary se sentó allí, agarrando la mía con su mano, frunciendo el ceño como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Mamá, ¿estás segura?, preguntó en voz baja, con un toque de preocupación. Quizás fue un sueño o esos medicamentos que tomas. No la culpé, si no lo hubiera visto, habría pensado lo mismo. Al poco rato, aparecieron David y James, llamados por el frenético mensaje de Mary.
Se quedaron en mi habitación, intercambiando miradas, sus rostros reflejaban preocupación y escepticismo. «Mamá, te desmayaste», dijo David con los brazos cruzados. «¿Seguro que no estás abrumada?» Respiré hondo, recuperándome, y empecé de nuevo. Les conté cada detalle, la calidez de su voz, la desesperación en el supermercado, su forma de decir, «Sara, prepáralos». Describí el palé, vacío e inquietante, y la urgencia de Julio. Mis palabras salieron crudas, sin pulir, pero cargaban con el peso de lo que había visto. Poco a poco, sus ojos cambiaron. Mary se abrió de par en par, su duda se convirtió en curiosidad. David se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada, luchando con la verdad. «James, normalmente tan callado», preguntó, «¿de verdad lo viste?» «Mamá, ¿de verdad?» Para cuando terminé, la habitación estaba en silencio. El escepticismo se había desvanecido, reemplazado por algo más, miedo, tal vez, pero también una chispa de fe. Ya no me estaban siguiendo la corriente, me escuchaban. Escuchaban de verdad. Mary me apretó la mano, con la voz apenas un susurro, «¿Y ahora qué hacemos?» Esa pregunta, tan simple, lo era todo. Estaban listos para seguir adelante. «Tenemos que prepararnos», dije con voz más firme, como si canalizara su fuerza. «No mañana. No la semana que viene. Ahora mismo». Mis hijos asintieron, con el rostro serio, y nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, la misma donde habíamos compartido incontables comidas. No era pánico. Era propósito. Sentí que las palabras de Jesús me guiaban, instándonos a actuar con fe, no con miedo. «Empecemos con lo básico», les dije. «Comida, agua, cosas que podamos guardar, con calma, juntos». Mary sacó una libreta, la típica de las agendas, y empezamos a enumerar prioridades: comida enlatada, arroz, frijoles, agua embotellada. David sugirió pilas, linternas y un botiquín de primeros auxilios. James, práctico como siempre, mencionó revisar el generador en el garaje. Les recordé que debían mantenerlo bajo control, nada de acumular cosas, nada de caos. Se trata de estar dispuestos a ayudarnos mutuamente, a ayudar a los demás. Dije, Dios no nos pide que nos escondamos, nos pide que seamos sus manos. Nos dividimos las tareas. Mary iría al supermercado a comprar productos no perecederos. David consultaría con proveedores locales para encontrar productos a granel. James se ofreció a investigar sobre el almacenamiento de agua. Nos sentimos bien, como si estuviéramos construyendo algo, no solo preparándonos para lo peor. Los miré, a mis hijos, y sentí una oleada de gratitud. Me creyeron, y eso fue un milagro en sí mismo. Hice una pausa y pregunté, ¿de dónde escuchan esta historia? Estoy en Harmony Creek, Ohio, pero creo que este mensaje llega mucho más lejos. Deja un comentario indicando tu ciudad o pueblo y quizás la hora a la que nos estás viendo. Veamos qué tan lejos llega la palabra de Dios. No pude guardarme esto para mí. La visión, la advertencia, no era solo para mi familia, era para cualquiera que escuchara. El domingo siguiente, estuve en la iglesia bautista Harmony Creek, con las manos temblorosas, pero el corazón firme. Lo compartí todo, la luz, Jesús, el supermercado vacío, su llamado a la preparación. La congregación se acercó, algunos asintieron, otros con los ojos muy abiertos. Mi amiga Betty, que ha estado en todas las comidas compartidas desde siempre, me agarró del brazo después. «Sara, sentí algo cuando hablaste», dijo. «Mañana voy a empezar una despensa». A partir de ahí, se extendió. Le conté a mi vecino Tom, por encima de la cerca, sobre el palé y la urgencia de Julio. Se rascó la barba, escéptico al principio, pero al final preguntó por filtros de agua. En el centro comunitario, compartí con un pequeño grupo de viudas, Clara y Louise,
que empezaron a organizar una colecta de alimentos. No era enorme, todavía no, pero algo era algo. La gente escuchaba, no porque yo fuera especial, sino porque hablaba con el corazón, con lo que había visto con mis propios ojos. Lo vi en sus rostros, esperanza mezclada con una tranquila determinación. Algunas familias comenzaron a abastecerse, no por miedo, sino por fe. Fue una chispa, una onda expansiva, y me dio fuerzas para seguir adelante. Dios estaba obrando, y yo era solo su mensajero, portador de una verdad demasiado grande para sostenerla sola. Mientras estaba sentada con mi familia planeando nuestros próximos pasos, seguía oyendo su voz: prepárenlos. No se trataba solo de abastecer los estantes o llenar garrafones de agua. Era más que eso. La preparación no se trata de miedo, sino de fe. Se trata de confiar lo suficiente en Dios para seguir su guía, incluso cuando el mundo te dice que no le hagas caso. Miré a mis hijos, que garabateaban listas con bolígrafos, y me di cuenta de que le decíamos que sí, no porque tuviéramos miedo de las tiendas vacías, sino porque creíamos que Él nos guiaba. Dios no nos quiere hambrientos ni desamparados. Nos quiere listos, listos para mantenernos firmes, listos para ayudar a los demás cuando llegue el momento. Cada lata de frijoles que apartábamos, cada botella de agua que guardábamos era un acto de amor, por Él, por mostrarnos la verdad, por nuestros vecinos, que podrían necesitarnos cuando las cosas se pusieran difíciles. Pensé en Harmony Creek, nuestro pequeño pueblo, y en cómo podíamos compartir lo que teníamos, ser una luz en la oscuridad. La preparación no es egoísta, es mayordomía, una forma de decir: Señor, confío en ti y estoy listo para servir. Lo sentí profundamente. No se trataba de esconderse de lo que viene, se trataba de entrar en el plan de Dios con valentía, sabiendo que Él ya ha preparado el camino. Y déjenme decirles que hay paz en eso, una paz que ninguna preocupación puede tocar. Jesús me mostró el vacío, los estantes vacíos, los rostros desesperados, pero también me mostró a sí mismo, su presencia, su voz, su amor. Todo estaba ahí, más fuerte que el miedo a lo que vendría. No solo me advirtió, prometió estar con nosotros, y eso es lo que me impulsa a seguir adelante. Incluso cuando pienso en Julio, en la escasez de la que habló, no me siento sola. Él está ahí, guiándonos, abrazándonos. Nunca nos abandona, ni en los momentos difíciles, ni en el caos. Cuando vi su rostro, sentí su amor envolviéndome como una manta cálida, supe que Él es nuestra fuerza, nuestra esperanza, pase lo que pase. El mundo puede tambalearse, pero su amor no. Él es el mismo Dios que me sostuvo durante la muerte de Robert, en cada lágrima y prueba, y es el Dios que promete vida eterna, un amor que nunca se agota. Me aferro a Él ahora con más fuerza que nunca. No se trata solo de sobrevivir a lo que viene, se trata de vivir en su verdad, sabiendo que Él ya ha vencido. Ese es el ancla en mi alma, la razón por la que puedo seguir contando la historia sin desmoronarme, porque su amor es suficiente. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Después de esa visión, ya no veo el mundo igual. Antes me preocupaban las noticias, el futuro, mis nietos creciendo en este caos. Pero ahora ya no tengo miedo, no por ingenuidad, sino porque he visto la mano de Dios en todo. Todo, las guerras, la escasez, la desolación, tiene un propósito. Aunque no lo comprenda del todo, Él está tejiendo algo más grande, y confío en Él. Miro Harmony Creek con nuevos ojos, los niños jugando en el parque, el campanario de la iglesia contra el atardecer. No son solo escenas, son recordatorios de su cuidado. También veo a la gente de otra manera, donde antes juzgaba o pasaba de largo, ahora siento compasión, una necesidad de conectar. Es su sabiduría obrando en mí, enseñándome a amar como Él. Pase lo que pase, con estantes vacíos o llenos, sé que Él está ahí guiándome, guiándonos. Ahora camino más ligero, no porque el mundo sea menos pesado, sino porque no lo llevo solo. Él me sostiene, y también te sostiene a ti. Esa es la verdad que llevo,
Y es a lo que quiero que te aferres. Pase lo que pase, escucha, tengo 83 años. He recorrido décadas de vida, temporadas de profunda alegría y tristeza aplastante, momentos de risa tan fuerte que resonaban a través de las paredes, y noches tan silenciosas que podía oír mi propio latido en la oscuridad. Pero nada, nada, me ha sacudido tanto como la visión que recibí hace poco. Lo puso todo patas arriba. Y después de todos estos años, si hay una verdad que he llegado a aceptar con firmeza, es esta: no esperes. No pospongas lo que tu corazón ya sabe que debe hacer. No te quedes ahí pensando, me lo tomaré en serio cuando las cosas se vean peor o, quizás me prepare cuando los titulares empiecen a asustarme. Amigo, para cuando las cosas se vean mal, puede que ya sea demasiado tarde. No digo esto para asustarte, lo digo porque te amo. Lo digo porque Jesús me conmovió y me dijo, con total claridad, que me preparara y les dijera a otros que hicieran lo mismo. Y creo con toda mi alma que te está diciendo lo mismo ahora mismo. Y mira, no te pido que construyas un búnker ni que vacíes tu cuenta bancaria. Empieza poco a poco. Ve a tu despensa o al supermercado de tu barrio y compra algunas cosas que duren: latas de sopa, 1 o 2 bolsas de arroz, frijoles secos, agua embotellada, quizás unas pilas, nada sofisticado. Nada extremo, solo pasos pequeños y constantes. Cuando haces eso, no solo recolectas comida, sino que declaras: Señor, confío en ti. Te escucho. Eso es lo que hace mi familia. Mary ha reservado un pequeño rincón en su sótano para provisiones. David ha estado buscando ofertas, abasteciéndose poco a poco. No nos mueve el pánico, nos mueve la obediencia, paso a paso. Respondemos al suave susurro del Espíritu Santo. Pero déjame decirte esto: la preparación física es solo la mitad de la historia. El verdadero trabajo empieza de rodillas, empieza en la oración. No importa si te arrodillas junto a tu cama, te sientas en el borde del sofá o simplemente cierras los ojos mientras revuelves la sopa en la estufa. Habla con Dios. Pregúntale: ¿qué debo hacer por mi familia? Señor, ¿qué quieres para mi pueblo? ¿Cuál es tu voluntad para mí en esta época? Y te prometo que Él te responderá. Él no es una figura lejana a la que no le importas, está cerca, más cerca que tu aliento, y anhela guiarte paso a paso por cada camino incierto. Ha habido momentos, especialmente justo después de esa visión, en los que ni siquiera sabía qué decir. Mi corazón latía con fuerza, mi mente se aceleraba, y solo podía susurrar: Señor, ¿qué hago con todo esto? ¿Y sabes qué? Él me escuchó, incluso cuando solo tenía lágrimas, incluso cuando mis palabras se perdían en el silencio. Siempre está ahí, siempre escuchando. No necesitas oraciones elocuentes ni palabras rebuscadas, solo sé honesto, sé real. Di: Dios, tengo miedo. No tengo ni idea de cómo prepararme, pero confío en ti. Y luego espera. Escucha. Quizás no oigas una voz resonante, pero sentirás algo: una paz, una claridad, una valentía silenciosa que te inunda el pecho. Lo sentí sentada en mi viejo columpio del porche, viendo la puesta de sol, susurrando mis preocupaciones por mis nietos. Y ahí mismo, en la quietud, Él me encuentra cada vez. Él está listo para encontrarte también, ahora mismo, ya sea que estés en tu cocina, en tu coche, en tu habitación o en tu jardín. Él está cerca. Solo espera que le contactes. Eso es la oración. No es solo una lista de peticiones, es un salvavidas. Es comunión con aquel que te formó, que conoce tu historia mejor que tú. Es el ancla que nos sostiene cuando el miedo sopla con fuerza. Y, amigo, vamos a necesitar ese ancla en los próximos días. La verdad es que se avecinan tiempos difíciles, lo vi: estantes vacíos, confusión, familias inseguras de lo que les depara el mañana. Pero aquí está la verdad más grande: Dios es más grande que todo eso, más grande que la escasez, más grande que el miedo,
más grande que la oscuridad que vi acercarse. Y no está obrando un plan cósmico vago. Él tiene un propósito para ti, para tu vida, para tus seres queridos, y no te abandonará en la tormenta. Tienes que creerlo. Aférrate a ello, especialmente cuando todo a tu alrededor empiece a tambalearse. Y no intentes recorrerlo solo. Apóyate en tu gente, tu familia, tu iglesia, tus vecinos. La unión hace el poder. En mi pueblo, Harmony Creek, hemos empezado a reunirnos, no por miedo, sino por amor. Compartimos provisiones. Acompañamos a los ancianos. Oramos juntos al aire libre. Esa es la esencia de la verdadera preparación, amar a Dios, amar a la gente y mantener viva la llama de la esperanza. Puede que sea viejo, pero aún creo en esa esperanza. He visto lo que viene, pero más importante aún, he visto a aquel que viene, y Él es suficiente. Pase lo que pase mañana, Él nos guiará paso a paso, de la mano. Así que, por favor, no esperes. Empieza hoy. Prepárate con fe. Ora como si tu vida dependiera de ello. Y recuerda, pase lo que pase, Dios está con nosotros. Y eso lo cambia todo. Y aquí estoy, una anciana, 83 años joven, como dicen, de un pueblito llamado Harmony Creek, Ohio. Mi vida no era grandiosa ni extraordinaria según los estándares del mundo. Horneaba pasteles, cuidaba mi jardín, leía la Biblia junto a la ventana cada mañana mientras los pájaros cantaban. Era tranquila, predecible, normal, hasta el día en que dejó de serlo. Hasta el día en que algo sagrado rompió el tejido de esa vida sencilla y abrió una puerta que nunca imaginé que cruzaría. Una puerta que me puso cara a cara con Jesús mismo. Y una vez que miras esos ojos, ojos que transmiten eternidad y misericordia en una misma mirada, no puedes volver atrás ni callar. Por eso les cuento esto ahora, no para impresionarlos ni para asustarlos, sino porque lo que Él me mostró no era solo para mí. Era para ustedes también. Para cualquiera que alguna vez se haya quedado despierto a las 2 de la madrugada, con miedo en el pecho y lágrimas en la almohada. Para cualquiera que alguna vez se haya preguntado, Dios, ¿de verdad estás ahí? Puede que no conozca el valle exacto por el que estás pasando. No sé qué cargas pesan sobre tus hombros ni qué recuerdos desearías borrar. Pero sí sé esto, Jesús te ama profundamente, completamente, de una manera que ningún amor humano podría imitar ni superar. Cuando me mostró lo que venía, mi corazón se estremeció. Vi estantes vacíos y gente destrozada, rostros llenos de confusión, hambre, incluso pánico. Pero junto a esa visión aterradora, me mostró algo más fuerte. Me dejó sentir su corazón. Y déjenme decirles, no se tambaleó. No tenía miedo. Estaba firme, firme en la compasión, firme en la esperanza, firme en el mismo amor que lo llevó a la cruz. Él no nos llama a prepararnos porque quiera que entremos en pánico. Nos llama a prepararnos porque quiere que confiemos en Él más profundamente que nunca, que dependamos no de lo que tenemos en la despensa, sino de lo que está en sus manos. Esa es la verdad que Él grabó en mi espíritu, y es la verdad que les transmito ahora. Que eche raíces. No eres el único que busca. En todo el mundo, quizás incluso cerca de ti, hay otros escuchando, observando, esperando, personas que sintonizan sus corazones con la frecuencia del cielo, eligiendo la fe sobre el miedo y la disposición sobre la negación. Eres parte de algo más grande que tú mismo, más grande que tus dudas, más grande que la tormenta que se avecina. Así que alza la cabeza, querido. Da el siguiente paso con confianza, aunque tiemble. Ten esto en cuenta, el suelo puede temblar, las luces pueden apagarse, el mundo puede parecer que se derrumba, pero nuestro Dios nunca se mueve. Él permanece fiel, poderoso, presente. Abre tu corazón hoy. Deja que su amor fluya en ti, no el amor que solo te reconforta, sino el que te transforma, te sostiene y te ancla cuando todo lo demás se desvanece.
Deja que ahuyente las sombras del miedo que te han susurrado durante tanto tiempo. Porque Él está contigo, no solo en la banca de la iglesia, no solo cuando te sientes santo, sino en cada momento de confusión, incertidumbre y dolor. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Y camina contigo paso a paso. Gracias por dedicarme unos minutos de tu tiempo, por dejar que la historia de una anciana repose en tu espíritu, aunque sea por un rato. Si esto te conmovió profundamente, si al menos una parte de ti siente una llamada, un suave susurro, una pequeña luz que se abre paso, me honraría que pulsaras el botón de suscripción. No es por mí, sino para que no te pierdas lo que Dios te dice a continuación. Estamos construyendo algo aquí, un espacio para la verdad, para el ánimo, para que los susurros del cielo lleguen a oídos finalmente dispuestos a escuchar. Habrá más historias, más esperanza y, sí, a veces, advertencias envueltas en misericordia. Hasta que nos volvamos a encontrar, te ruego que vivas cada día con Jesús en el centro de tu corazón. Deja que Él te guíe, te sostenga y te prepare, no solo para lo que viene, sino para lo que Él quiere hacer en ti antes de que llegue. Y mientras tanto, ama bien. Ama a quienes te rodean como si cada segundo importara, porque sí.